está compartido, es parte del material bibliográfico del curso, tu artículo de Ahmed y la cámara mágica. Le digo a todos, realmente son todos, realmente hay una selección de artículos en la bibliografía, de los artículos más pertinentes para el contenido del curso, y particularmente hay un artículo de Horacio que es realmente muy interesante. Y Horacio, algunas cosas seguramente que mencioné están ahí en su artículo, y en su artículo hay seguramente un desarrollo que por una cuestión de tiempo acá Horacio no va a poder ir a fondo, y va a hablar de otras cosas también, pero Oki era para que sepas que también pueden recurrir a ese material. Gracias, Santi. Lo mejor de la historia de Ahmed es que parece ficción, pero pasó así. Y es verdad. Y gran parte de lo que les voy a contar ahora, que si quieren vamos a ya los bifes, las preguntas que Lucas recién les hizo un repaso por la historia y la naturaleza y la esencia del dinero y cómo fue cambiando y los pagos, ¿no? Y ustedes más adelante van a ver una clase específica de pagos y competencia, van a tener otra clase específica de créditos, van a tener una clase específica de cripto. Yo voy a ir un poquito atrás y voy a tratar de, que es un poco, está bueno el pie, gracias al pie, Santi, de lo de Ahmed, porque es un poco cómo afectó o cómo afecta, porque la verdad que la dinámica sigue siendo todavía tensa y tirante, todo este desarrollo de la nueva regulación, de esta tecnología aplicada a las finanzas, esta tecnología financiera para la regulación. ¿Cómo reaccionan los reguladores ante esto? Y un poquito lo que se resume en el caso de Ahmed es la sensación que a mí me dio viviéndolo con Lucas, que hay una anécdota divertida en Egipto, y cómo lo fui sintiendo también para adelante de los dos lados del mostrador. Es decir, cuando uno ve un regulador fintech, me pasó, por ejemplo, y está contado en el artículo, que viajé a Brasil a charlar con los reguladores fintech de Bacen, que te diría el regulador fintech más avanzado de la región y debe estar entre los primeros del mundo. Son tipos que vas a hablar de cripto y te preguntan por el hash, te dicen, o sea, saben todo y lo tienen extremadamente claro. Y van muy a la vanguardia y fueron muy exitosos con la implementación de Pix el año pasado. O sea, tuvieron un plan muy ambicioso de hacer algo que incluía inclusive algo de UX, y los pibes les salió bien. La verdad, chapó. Pero cuando vas a hablar y tratás con las personas, porque al final de todo somos todas personas, son tipos que están incómodos, siempre están incómodos. Están incómodos porque lo que tienen que hacer no es lo que están acostumbrados a hacer, y están incómodos porque hay una tensión de varios grupos que le piden cosas distintas y la conciencia le está diciendo que tienen que hacer cosas distintas. Eso es lo que escribí un poco en el artículo de Ahmed y es un poco lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo funciona esta dinámica? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son los objetivos y los incentivos de los actores involucrados? Que no es todo lo mismo. Vamos a ir, no quiero spoilear, vamos a ir más adelante a casos particulares. Vamos a ver objetivos. Los objetivos son los que básicamente les contó Lucas hace un rato. Pero vamos a ver los incentivos que tiene cada uno para ir y ser valiente en esto de ir a buscar esos objetivos. Por ahí los incentivos no están tan alineados. Vamos a ver básicamente dos bloques. El primer bloque, estos bloques va a ir sucediendo, no es que son dos partes, no vamos a hacer ningún recreo más, creo, Santi, en el medio. Primero esta situación fintech, los objetivos y los incentivos, y después las regulaciones básicas que empiezan a ver. Y después les voy a hablar de algo que no sé si lo van a tener en clases más adelante, pero creo que es la esencia de la tecnología financiera y lo que generó la revolución, que es el dinero electrónico. Es decir, las otras industrias, la de pagos, la de créditos, inclusive la de wealth management o la de ahorro, inversiones, son industrias de larga data, viejas, que se tecnologizaron, pero que en esencia no cambiaron mucho. Ahora, el dinero electrónico era algo que no existía y que sí cambió mucho la forma de relacionarse, y creo que le permite a todas estas partes tener esta capacidad de tener un dinero registral que les permite entrar y salir de determinados negocios. Alguna vez, esto se lo escuché a Lucas en alguna charla hace muchos años, que claro, créditos
y pagos son lo que existía, los mismos actores. Pagos por ahí cambió un poco más, pero créditos es lo que existía digitalizado. Obviamente tiene todo este tema atrás de los datos, la información y la eficiencia para poder elegir y targetear a los tomadores de los préstamos y poner las tasas que no existía, pero básicamente es más tecnología a la misma industria. Yo en general cuento estos dos ejemplos, que son el de la Coca-Cola y el del Viagra, porque son dos casos en el cual la aplicación de tecnología para un objetivo distinto al buscado generó una revolución. Es decir, en el caso de la Coca-Cola, la leyenda dice que era un farmacéutico que quería hacer un jarabe para la tos, y el tipo terminó descubriendo la Coca-Cola. Dicen que la primera Coca-Cola era verde, el líquido, y que, bueno, no era tan agradable parecía o atractivo para tomar, entonces lo transformaron en esto, y el tipo fundó una industria de las gaseosas que no existían, y el Viagra era una droga para la hipertensión. Después descubrieron que tenía otros usos y también abrió un mercado distinto. Entonces acá nos encontramos con un mercado fuertemente regulado. El financiero es un mercado que tuvo a lo largo de la historia muchísimas crisis, y con cada crisis hay una regulación nueva y cada vez más engorrosa y burocrática, que por las características que tenía, y esto es un poco lo que dijo Santi al principio, es los bancos y las regulaciones bancarias se fueron ayornando. Por eso, y yo coincido con vos, Santi, fintech es un gran concepto. Hay bancos fintech, hay empresas que es fintech, hay proveedores de servicios fintech, es una gran industria en la cual creo que la mayoría de los que tratan estos temas incluyen a todos los actores. Pero acá pongamos a los bancos pre-fintech, que tenían cuentas, cajas de ahorro, cuentas corrientes, que uno tenía que ir a abrir una sucursal. No sé si alguno vivió esa burocracia espantosa de tener que abrir una cuenta bancaria en una sucursal, y no hace tanto tiempo. Y eso generaba que en los lugares donde no... Estoy pensando más en general, no solamente en Argentina, en los lugares donde no había sucursales bancarias, en los lugares donde la burocracia no te permitía, te piden, por ejemplo, tráeme 3 recibos de sueldo. Bueno, Argentina es un país donde los empleados en blanco son minoría hoy de la cantidad de empleados totales. Entonces, los requisitos dejaban necesariamente mucha gente afuera. Entonces, apareció una tecnología nueva que dicen, che, yo tengo la capacidad de tener dinero registral y abrir una cuenta remota, y te lo resuelvo todo en el momento, a partir del celular, y se paró en una esquinita, lejos de la regulación. El sector financiero lo fue a buscar, el sector fintech se trata de defender, o se trató de defender, y eso generó esta tensión, que es el centro del problema de regulación hoy. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Entonces, hay básicamente 3 opciones. Uno, expandir el ámbito de aplicación para mantener el status quo, básicamente es prohibir la fintech. ¿Sabes qué? No puedes abrir una cuenta en un celular, tenés que venir, hacerlo en una sucursal, llenar un papelito, traer otro recibo de sueldo, etc. Para el regulador, y acá empezamos con los incentivos, es más fácil, porque no tengo que pensar, no tengo que asumir un riesgo incremental, no tengo que empezar a conocer gente nueva, ni tener ningún proceso nuevo. Sigamos como estamos, que venimos bien. Hace 40 años que trabajo en un banco central, ese es más o menos el promedio de permanencia de la gente en un banco central, resumo porque no tengo el dato chequeado, y sigamos así. Esto choca contra el otro incentivo, que es el incentivo de promover, en el caso de fintech, muy vinculado a fintech, la inclusión financiera. Entonces le genera un conflicto al regulador. Y obviamente viene alguien y le dice, che, está bueno esto, no sé si lo queremos prohibir. Entonces aparece la segunda opción, que es crear una nueva categoría regulatoria. Está bien, vamos a permitirlo, pero lo permitimos acá al costado, le armamos una cajita, lo ponemos adentro y le pedimos 600.000 cosas. Caso México. La tercera es, bienvenidos todos, entren, vamos a poner regulación adecuada a cada riesgo, cada regulación. A los bancos le vamos a bajar las barreras, vamos a generar ingresos, vamos a generar digitalización para todos, y etc. Esto es el approach por ahí un poco más de Brasil, es el approach que en algún momento tuvo Argentina. Entonces, no sé si sus hijos, o si todos tienen hijos, mis hijos juegan a este juego que se llama Clash Royale, y me sirvió mucho para entender el tema de las batallas. En cada uno de las industrias fintech, esta que hablábamos recién, pagos, créditos, seguros, inversiones, hay un pequeño campo de batalla en donde están los incumbentes. No le pongo nombre, no digo los bancos, están los incumbentes, porque a veces en distintos campos de batalla
los roles van cambiando. Y a veces los bancos también son insurgentes, porque por ejemplo en Inglaterra, Monzo y Revolut son bancos y son insurgentes. Están los incumbentes, que son los que tienen que defender el castillo, los que tienen una fortaleza construida a lo largo del tiempo. Lo que decía Lucas es el éxito épico de los bancos de California fundando Visa y construyendo el mercado de tarjetas que hoy mueve en Estados Unidos $1 trillón por año. Obviamente le genera la necesidad de defenderse ante los ataques de los pequeños insurgentes simpáticos que ven ahí al costado, que quieren llevarse un pedacito de ese tesoro. Después están los reguladores. Encontré un gráfico ahí que un poco los representa, que habiendo sido uno, creo que está bien. Después está la gente que se defiende con palitos de madera. En todos los campos de batalla hay un tesoro, es decir, siempre hay plata involucrada y los actores, los incumbentes defienden algo y los insurgentes lo vienen a buscar, y hay herramientas. La herramienta principal de los insurgentes en el caso de FinTech es la tecnología. Yo tengo tecnología que va a bajar costos y le va a mejorar la vida a la gente. Los insurgentes suelen escudarse en la gente y en el beneficio para decir, che, esto que estoy proponiendo, además de que para mí es rentable, es bueno para la gente. Los incumbentes tienen otras herramientas, en general tienen mejor poder de lobby, tienen mucha más inercia, tienen una construcción de una relación a lo largo del tiempo y una confianza. Hoy hay algo bastante loco en el tema de los bancos, que es, y esto es generalizado, ¿no? Uno pregunta a la gente qué tan bien tratados se sienten por sus bancos, cómo califican el servicio y le ponen generalmente muy malo, o sea, los bancos tienen mal NPS, el Net Promoter Score, pero después le preguntan cuánta confianza te generan los bancos y dicen mucha. Entonces, es como que me maltrata, pero le confío. Entonces, esa confianza construida a lo largo del tiempo, cuando empezó Open Banking en Inglaterra hicieron un estudio que es el que despegó la regulación de Open Banking, que decía que la gente en promedio se quedaba más tiempo con su banco que con su pareja. El promedio de permanencia en un matrimonio eran 11 años y el promedio de permanencia en un banco eran 16. Entonces, la confianza generada por los bancos es una gran herramienta de defensa y lo sostiene. Hoy, si uno compara la industria bancaria con la incumbente, ¿no? La tradicional, con la industria fintech, es mucho más grande y se ha acercado mucho más la industria incumbente hacia las necesidades de la gente, cuentas remotas, pagos instantáneos, capacidad de inversión diversa, etcétera, que lo que los insurgentes le han robado un pedazo del botín. Digamos, este mapa a mí me sirve porque los dibujitos me parecen simpáticos. Es una forma de esquematizar las peleas que tenemos en cada una de las industrias y cómo funcionan. Van cambiando los roles, van cambiando los botines, pero al final la dinámica es bastante parecida. Vamos al año 2007. Por alguna razón medio energética, el 2007 se transformó en un año clave para el mundo fintech. El 2007 es el año del lanzamiento del iPhone, es el año del lanzamiento de Android, es el año en el que Netflix se pasó a streaming, es el año siguiente, en el 2006, a que Facebook se transformó en una plataforma abierta. Hasta el 2005 había sido una plataforma solo para universidades americanas. Es el año anterior a que saliera el paper de Satoshi Nakatomi sobre Bitcoin y es el año anterior al que salía el Google Chrome. O sea, 2006-2008 es un periodo en el cual hubieron muchísimos cambios tecnológicos que nos afectaron profundamente y como decía Lucas, el celular es el último gran invento y lo que nos cambió mucho la vida. Entonces, el 2007 es un año pivotal para todo eso. Y pasó acá nomás. Yo me casé en el 2007, me acuerdo, creo que todos acá nos acordamos de alguna cosa que pasó en el 2007, la Copa América con Messi, Riquelme, Verón, Ayala, que perdimos 3-0 con 2 goles de Vampeta en la final. O sea, hay un montón de cosas del 2007 que nos acordamos, y es algo que está a la vuelta de la esquina y que del 2007 acá cambiaron muchísimas cosas. Vamos con otra historia del 2007, que es la creación de una empresa en Kenia. Kenia es un país en África más o menos con la misma población que nosotros. En superficie no les puedo comparar, más o menos el 20% de nuestros productos, no sé cuánto es nuestro producto ahora, pero Lucas por ahí lo tiene más claro. En Kenia se lanzó una empresa en el 2007, voy a ver si se puede escuchar, capaz que se puede escuchar, que proponía esta publicidad. Se las muestro porque es simpaticísima. Uy, se fue. ¿Cómo se pasan los videos acá, Santi, sabes? No.
en Meet salen solos. ¿Pero por allá? No, se va. Qué pena. No sé, Oki. Quizás se puede, saliendo, si salimos y vamos a YouTube, capaz que eso No, sale. no, pará. Pruebo así, mirá. A ver si saliendo de ahí y aprieto acá, el video se ve. Ahí está. Now you can send Pesa fast and safe using Safaricom's new service, M-Pesa. It is the new reliable way to send and receive money using your mobile phone. Visit your nearest M-Pesa agent today. Terms and conditions apply. Simpático, la publicidad del 2007. Vuelvo a presentar. El ejemplo de la Coca-Cola y el Viagra tiene mucho que ver con esto de M-Pesa. M-Pesa es la primera gran empresa fintech. Hoy es masiva, es gigante, está en muchísimos países de África y el que era el presidente del Banco Central de Kenia en ese momento da conferencias, escribió un paper el año pasado, está buenísimo y explica su experiencia sobre esto. M-Pesa es una empresa del grupo Vodafone, de una empresa que se llama puntualmente Safaricom, juega comunicaciones, ¿no? Safari.com era Safaricom. Y lo que habían descubierto es que la gente en Kenia, donde no hay infraestructura y donde era extremadamente costoso moverse y llegar a las sucursales bancarias, es un país grande y agreste, y como decía Lucas, es difícil transportar el efectivo es incómodo, habían descubierto que la gente se tradeaba el único registro que tenían, que eran los minutos disponibles en el celular. Dale, Santi, te vendo, viste, 20 minutos y vos me das una gallina y así lo iban manejando y después los minutos se cargaban en las agencias. Entonces dijeron, che, qué buena idea, podemos con eso hacer una empresa de microcréditos y para desembolsar los créditos le damos el desembolso en los minutos de los celulares, que básicamente era un registro, lo que te encontraron era un registro. Tengo un registro a nombre de un montón de gente que, aclaro Lucas, era anónimo, porque era un número de teléfono, era bastante parecido a cripto, y le podías cargar en ese teléfono crédito. Entonces, la idea era bajarles microcréditos y después cobrarlos. El sistema, como vieron en el video, terminaba en un lugar físico. Vos tenías todo ese registro y para transformar ese registro en plata entrabas a uno de los comercios y le cambiabas el registro por plata y salías con plata en la mano. Cuando tuve la suerte de charlar con la gente de M-Pesa hace pocos meses, durante la pandemia, hicimos 2 o 3 reuniones de trabajo y nos contaban que para la adopción de M-Pesa, era con el Nokia 1100, ¿no? Era todo SMS y bastante engorroso, la UX, los usuarios, en esto de buscar al otro, que es lo que decía Lucas hace un rato, encontraron lo que les generó mucha confianza, que es una pregunta que he hecho Hernán al principio, eran los agentes, es que haya gente física con un cartel de M-Pesa que te diera la mano, te saludara y te dijera, está bien, tu registro vale, acá está tu plata. Eso fue una corriente virtuosa que generó muchísima confianza y muchísima adhesión. Entonces, repasemos las virtudes de M-Pesa. Es el primer gran éxito fintech, había una demanda de gente que necesitaba hacer cosas que lo había empezado a hacer por sí mismo usando lo que tenían a mano, que era el registro de los minutos restantes en el teléfono. Era una nueva tecnología que además se fue mejorando y le metieron este UX espectacular para el 2007. Generaron estos registros de dinero registral, que eran cuentas transaccionales, empezaron a hacer pagos y transferencias, remesas internas, o sea, remittances internas, créditos, la adopción fue masiva, generó un montón de inclusión financiera, bajó el uso de efectivo, hubo formalización, esto es una de las consecuencias, y bajó la corrupción. Uno de los casos que cuentan los de M-Pesa, que es bastante simpático, es que, como podría pasar acá con los punteros, había muchos pagos que se hacían en efectivo, cobros de tasas, pagos de multas a la policía, multas de tránsito, que cuando se hacían directamente en efectivo al que les hablaba,
resultaban ser un poco más caras de lo que realmente eran. Entonces, cuando se empezó a transformar en algo remoto y formalizado con un registro, y el pedido de dinero venía registrado directamente de la autoridad, se dieron cuenta que había algo de corrupción en el medio y eso ayudó a evitarla. Estos números de M-Pesa son de mediados del 2020. O sea, acuérdense, la población eran 47 millones de personas, 30,2 millones de usuarios en 2020 en Kenia, es impresionante. 240.000 agentes activos, 4,8 millones de transacciones por día, por 118 millones de dólares por día, 20 y pico de dólares por transferencia. La inclusión financiera, los números son impresionantes. El acceso a productos financieros subió de 26% a 82%, y los excluidos bajaron de 41 a 11, y los informales bajaron de 32 a 6. O sea, lo que hizo M-Pesa para Kenia es tremendo. Y obviamente, ahora el presidente que se llama, creo, Mburu, el presidente, el profesor Mburu o algo así, es difícil de pronunciar, tiene apóstrofes en el medio. Nos gana Noki, ¿no? Con respecto a los números que di. Olvídate, este tipo es famoso, vive de dar sus Pero conferencias. Yo dije 40 millones de transferencias bancarias de personas físicas por mes, ¿no? 40 millones de transferencias, y este flaco está un poquito arriba, ¿no? Está en 4,8 por día, 5 por día. Sí, en lo mío estaba en, no sé, 1,5 millones por día. Está un poco más, estos son 150 por mes, ¿no? Más o menos un poquito menos. Pero hay que ver, por ejemplo, que las compras de QR, las compras de tarjeta de débito, todo eso no está en la cuenta que yo hice, solo transferencias, ¿no? Pero... Sí, correcto. Una de las discusiones, volviendo, acuérdense del cuadrito del rey, el insurgente, y etcétera, en dato de M-Pesa empezó a funcionar en el 2007 y la regulación es del 2013. Es la famosa teoría, no sé si la escucharon alguna vez, la teoría de Lucas Liach de los tomates. Dejémoslo crecer y después vemos. Y le ponemos las guías cuando ya tenemos algo que conocemos o que podemos regular de una manera más eficiente. Ese fue el approach del presidente del Banco Central de Kenia. Ahora, los inversores durante esos 5 años, o 6, tuvieron bastante incertidumbre, que es un dato interesante. ¿A quién le paso el riesgo? El riesgo, el regulador tiene un conflicto. ¿Qué hago con esto? Y bueno, dale que va. Y ahí el regulado o el no regulado también tiene un conflicto. Yo estoy poniendo un montón de plata en esto. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuál va a ser la regulación? ¿Tengo que confiar en que vos me vas a regular de una manera razonable o que en algún momento cuando yo haya invertido va a sacar una regulación que me va a sacar toda mi inversión y la va a repartir? Fue una situación de incertidumbre que la pasaron con mucho diálogo. Piensen que además los inversores eran ingleses, o sea, la empresa Vodafone, con lo que había toda una cuestión de desconfianza que manejaron bastante bien, pero durante mucho tiempo. Siempre pongo, si Bill Gates lo dice, está validado. Bill Gates dijo que M-Pesa es un gran caso de empoderamiento de la gente y de innovación. Entonces, ¿qué es lo que aporta la tecnología, no? Es baja costos, elimina distancias, amplía el tiempo de encendido, permite multiplicidad de tareas y amplía la capacidad de procesar y analizar datos. Esto de los créditos, a quién le doy, un montón de cosas que antes no se podían hacer, ahora se pueden hacer. Entonces permite llegar a mucha más gente y por definición eso lo que genera es una alineación total entre los incentivos de la empresa que quiere conseguir mercado y la gente que quiere ser incluida. Entonces esto genera inclusión financiera y en general es algo deseable. Y les diría muy deseable. El Banco Mundial tiene un montón de iniciativas en este sentido y papers que van saliendo, el BIS también, y hay un consenso bastante grande entre los reguladores del mundo que la inclusión financiera es súper deseable y que los desarrollos fintech están muy vinculados a ese objetivo. Vamos a otro caso. Esto es Alemania. Alemania es más fácil de entender, es un país gigante en términos de producto, es un país milenario. Apareció una empresa que se llama Wirecard, no sé si escucharon esto. También apareció por ahí 2006-2007, lanzó su sistema de tarjetas. Quiero que vean un video de 1 minuto. A ver si se escucha. Me van a poner algunos avisos.
The Wirecard story has the makings of a Hollywood thriller. What looked like a successful DAX company was really a criminal world of deceit, accounting fraud, and money laundering. Ex-CEO Marcus Brown is now in custody. Ex-Asia board member Jan Marschalek fled 10 months ago. Wirecard was a company that handled pay transactions on the internet, a business in which a lot of money is moved back and forth across many borders, and one which is hard to monitor. Apparently, Wirecard's auditors did not have a clear view of the company's business, nor did the auditors who stamp the company's balance sheet every year, nor did Germany's financial regulator, BaFin. Yet occasionally there were doubts and actual hints that something fishy was going on. Despite the warnings, Chancellor Merkel even spoke up for the company on a trip to China in September 2019. In June 2020, a bombshell dropped. 1.9 billion euros was missing from the balance sheet. A large part of its sales volume was fake. Wirecard shares are now only worth a few cents. More than 20 billion euros of stock market value has been wiped out. Money both from banks and small investors who trusted the DAX stock. Wirecard is a colossal crisis for trust in Germany as a financial centre. How could the fraud have gone undetected for so long? The investigative committee wants to find out. And a movie about what is probably Germany's biggest ever corporate fraud is in the planning stages. Vuelvo a la presentación. Voy a volver a... Ahí está. El caso de Wirecard es una compañía pública, lanzó en el 2007, en el 2015 detectaron irregularidades, el auditor, que era Ernst & Young, falló en verificar la existencia de reservas, faltaron 1.9 billones de euros, el CEO en Cana, EY investigado, BaFin, que es el regulador financiero de Alemania, cuestionado. No sé si vieron lo que decía, escucharon lo que decía el video, decía, es el mayor fraude en la historia de Alemania. Los reguladores alemanes están en cuestión, está cuestionándose a Alemania como centro financiero mundial. Entonces, hace poco tuve una conversación con EY por otro tema y tratando de preguntarles sobre innovación y riesgos a tomar. Los auditores son como el brazo de los reguladores, de ejecución de los reguladores. Hay que firmar los balances, hay que firmar las auditorías y que siempre piden los reguladores y las Big Four son su brazo armado. Y nos decían, no, bueno, nosotros no queremos innovar mucho porque ¿qué pasa si nos pasa lo de Wirecard? Obviamente para Ernst & Young Wirecard fue gigante. Entonces, ¿qué incentivos tienen los reguladores? Por un lado, como vimos en Wirecard, tienen que prevenir actividades ilícitas, mantener la estabilidad del sistema y proteger al inversor. No queremos que se rompa nada. Por otro lado, mirando el caso de M-Pesa, tenemos que, bueno, queremos impulsar la digitalización, la innovación, la inclusión y el desarrollo. Queremos tener casos de éxito. Son personas conflictuadas. Ustedes hablan con un regulador financiero hoy en el mundo fintech y cuando se sientan con los actores a charlar, se quieren ir. Dicen, no quiero tomar ningún riesgo más, no me propongan más nada. Decime por favor que lo que vas a hacer es seguro y que es algo conocido. Los miedos son los miedos típicos, ¿no? La seguridad y estabilidad del sistema. Hay como un mito de que una compañía de dinero electrónico puede desestabilizar todo el sistema bancario. Yo no lo creo, pero bueno, está el caso de Wirecard. Era una compañía de tarjetas prepagas con 1.9 billones de euros que desaparecieron, son jaque al sistema. La solvencia de los nuevos jugadores es esto de, ¿se puede escapar alguien con la plata? Las actividades ilícitas, tanto evasión como financiamiento del terrorismo, por eso está la trazabilidad ahí, la evasión, las presiones de los grupos concentrados que habíamos hablado antes. Hay grupos que dicen, che, flaco, yo soy tu amigo hace 50 años, me vas a dejar, me vas a soltar la mano. Y lo desconocido, ¿no? Esto no lo conozco, no lo entiendo, no sé cómo funciona, prefiero decir que no. Y después, ¿qué es lo que hay que impulsar? Esto ya lo vimos en la misma exacta que vieron con Lucas. Es, en el corto plazo, la digitalización, la lucha contra el efectivo, baja mucho los costos de todos los tres primeros puntos son los costos de los billetes para el Banco Central, para las compañías de transporte, para los bancos.
para las distribuidoras de ATMs, etc. La formalización, la mejora y mejora la trazabilidad. Y el objetivo de largo plazo es de la inclusión financiera, ¿no? Hay mayor ahorro dentro del sistema, hay más gente que tiene más capacidad de acceder al crédito, hay mejora, como tienen más capacidad de crédito, mejora el consumo, mejoran las ventas, mejora el crecimiento económico en la base de la pirámide, específicamente con esta inclusión financiera. Conclusión, desarrollo. ¿Qué hacemos? Volvemos a la persona conflictual. Esto lo leí alguna vez y me pareció bastante simple, que es básicamente tirarla al córner. Mirá, yo sé que hay un trade-off entre seguridad e innovación, este problema que acabamos de hablar. Y yo sé que es un poco lo que hizo M-Pesa, ¿no? Y yo sé que los inversores quieren reglas claras. Pero si yo me las juego en reglas claras, tengo que poner un lugar en donde, en esa base, y si estoy más cerca de la seguridad o más cerca de la innovación, prefiero que las reglas por ahí sean un poquito más confusas y que sean un poco más difusas. Van a encontrar, cuando se metan en el detalle de las normas fintech, van a encontrar muchísima confusión. No estoy hablando de Argentina, estoy hablando del mundo. Y las reglas estas difusas permiten semblantear, como diría un amigo mío. Si te veo muy seguro y te veo bien, me parece que te dejo pasar. Caso cripto en este momento en el mundo, a Coinbase lo dejan pasar, ahora lo corrieron con el tema del EN, pero hay algunos otros que conviven. A Ripple con XRP lo fueron a buscar a la yugular porque no les gustó lo que hacían. Entonces esa discrecionalidad en el regulador, con reglas un poco más difusas, les permite moverse y hacer un poco de cherry picking entre los jugadores, entre seguridad e innovación. Y por ahí los deja un poco más tranquilos. ¿Cuáles son algunas medidas básicas en términos de regulaciones? Fíjense que estas son las cosas que necesitamos para que algo fintech ocurra. Son todas menos una regulatorias. Obviamente tiene que haber cobertura de red, hay un tema de infraestructura. Después tiene que haber este tema del onboarding remoto, firma electrónica, identificación digital, tiene que estar permitido, la regulación lo tiene que permitir. Tiene que haber acceso 24 horas, las 7 días de la semana a las transacciones, eso también tiene que estar regulado en términos de cámaras de compensación y un montón de especificidades que tienen que tener en términos de garantías y carriles, información y cuestiones que cruzan los sistemas de pago. Sí. Adelante, go. Te hago dos preguntas. Una, ¿vas a hablar del tema de los PCPs y su regulación? Porque me interesaría escuchar. Nosotros cuando estuvimos en el Banco Central juntos, no regulamos a los proveedores de pago, a los mercados pago o a la de este mundo, y después sí se regularon, ¿no? Y teníamos estos debates, no sé si tenés una opinión al respecto. Y la segundo... Lo tengo ahora. Ok. Y entonces te hago el segundo comentario, como veo en rojo regulatorio y me asusto y digo, ¿está bien si yo digo que regular es prohibir? Bueno, alguna vez vos me enseñaste, como Arjona, que a veces regular es coordinar. Ok. No, pero digo, todas estas que veo, vamos desde la B a la H, digamos, ¿no? Sí. Onboarding remoto es... Vamos una por una. Onboarding remoto es no prohibir, es levantar la prohibición, flaco. Esta la vivimos. Estaba por eso, prohibido. Quiero decir, en muchos es sacar una prohibición, pero digo, si uno partiera de todo el artículo, ¿cuál es el 19? No, el que dice todo lo que no está... El 19. Bueno, digamos... Bueno, de estas casi todas son levantar una prohibición. Veamos una por una. La B es levantar una prohibición. La C es coordinar. La C sí es coordinar. La C es coordinar. Sí. Quiere coordinar, y coordinar implica a veces ordenar incentivos y a veces poner reglas para que la gente pueda funcionar de manera previsible. La C es coordinar. Sí, o incluso obligar a hacer algo, ¿no? Digamos. También. O sea, te digo, tenés que estar... Sí, es cierto que en muchos casos estás obligando a hacer algo. Sí, legajos digitales es levantar una prohibición, procesamiento en la nube es levantar una prohibición, algún tipo de cuenta transaccional digital de fácil acceso es levantar una prohibición o permitir algo que no estaba prohibido y no prohibirlo, porque en algunos casos no estaba prohibido, en la mayoría. Libertad de análisis crediticio es no prohibir los que están afuera y levantarle un poquito el pie del pecho a los que están regulados. Y algún sistema de ahorro accesible que conserve el valor de dinero es que tiene mucho que ver con lo regulatorio. Primero tendría que existir dinero. Sí, pero levantás una prohibición. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de
Por ejemplo, si estaban prohibidos los depósitos indexados. Correcto. No estaban prohibidos, no, le pusimos un nombre, UVA, lo que sea, pero... Eso se podían, estaba prohibido ponerle pagar intereses en la cuenta corriente. Intereses en la cuenta corriente. Esa, chicos, miren lo que es la Argentina, ¿no? Estaba prohibido para los bancos pagar intereses de sus clientes, o sea, estaba prohibido darles algo a los clientes. Es espectacular, si la pensás. Es una de mis favoritas esa. Y no me acuerdo cuál era la justificación, pero lo habían dicho, ¿no? Era para alargarlo, para incentivar que el plazo de depósito sea más largo, una cosa así. Bullshit. Y se reían. Claro, más allá de la justificación, claramente era una forma de controlar la competencia y que nadie lo ofrezca. Claro, correcto. De tener la plata de la gente al 0% en un país con tasas de interés de 40. En cualquier otro lugar del mundo hubiese sido una colusión anticompetitiva de precios. En Argentina era regulado. Maravilloso. ¿Cómo sigue esto? De las que vimos, hay 3 que están muy vinculadas al dinero electrónico. Van a ver, creo que la clase que viene es, Santi, que la contratación a distancia es el centro del problema del dinero electrónico. Es decir, la razón por la cual el dinero electrónico empezó a funcionar, en todos los casos en los que empezó a funcionar grande, es la contratación a distancia, que es algo que hoy los bancos ya solucionaron. Pero cuando empezaron a existir era, yo necesito alguien que me habilite a remoto y a distancia usando esta nueva tecnología que tenemos, para que pueda tener un registro de dinero, y que ese registro pueda pasar. Te debo una gallina, volvimos a los momentos anteriores del dinero como deuda, y permitir que eso suceda. Entonces, eso empezó a pasar antes de la regulación. El caso de Kenia es un caso muy emblemático, y me pasó en un montón de otros lugares. Entonces, volvemos a estas battlegrounds o industrias distintas, que son la de pago, la de crédito, la de seguros y la de inversión, que en sí mismo la dinámica y la regulación incluso no cambió tanto. O sea, es bastante parecida. En pagos le nació la familia de las transferencias al lado, pero los pagos con tarjetas siguen siendo bastante parecidos a como fueron toda la vida. Los créditos son iguales, los seguros son iguales y la inversión es igual. Lo que los transforma en algo fintech es que arriba de todo esto se le pone a los 4 segmentos una capa de dinero electrónico. Es decir, ahora hay dinero de registro que se puede abrir a distancia, que es fácil de abrir, que es simple, que lo puedes tener en tu bolsillo, en tu mano, y que te permite ir entrando y saliendo de cada uno de estos cuadraditos, y que puedes hacer con tu dinero un montón de cosas mucho más fácil y mucho más rápido. Eso es lo que permite mover dinero, es lo que permite de manera fácil, barata y simple, es esta regulación del dinero electrónico. Arriba del dinero electrónico puede aparecer cripto, que inclusive lo podría reemplazar. Es decir, si vos tuvieses una billetera que el registro lo tiene en cripto y puede entrar y salir directamente de cualquiera de las cajitas, podría reemplazar el dinero electrónico. Hoy están así. El dinero electrónico también es un hub a través del cual cripto puede empezar a pasar a pagos, a créditos, a seguros o inversión. Es bastante interesante y está ocurriendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasó en términos regulatorios? La decisión, y bastante uniforme a lo largo de los países, es: creemos una nueva categoría regulatoria. A partir de ahora están los bancos y están las empresas de dinero electrónico, que tienen una sigla distinta en toda Latinoamérica. Se llaman IFPE, IEDE, EDE, PSP, son todos más o menos las mismas siglas y letras. E siempre es dinero electrónico, DE están muchas, P a veces está pagos, operador en Chile es emisora, empresa emisora de dinero electrónico. Son todas categorías parecidas, no iguales, pero que apuntan básicamente al mismo problema. Entonces, bueno, hay que regular esto. Entonces te acercás a, Lucas, ¿te acordás a Luis o a cualquiera de estos muchachos o al amigo Darío, y le pedí: che, Darío, necesito que me generes una nueva categoría regulatoria para esto que estamos viendo que sucede, que queremos o darle certidumbre al inversor o prevenir los riesgos. Darío se siente así cuando le decís: hacelo. No tiene ninguna experiencia en esto, no entiende cómo funciona, conoce una sola regulación, que es la de Basilea, y dice: bueno, entonces pongámosle capitales mínimos, pongámosle encajes, pongámosle graduación y fraccionamiento, que son las 4 reglas básicas de Basilea. Bueno, capitales mínimos, ponele que puede llegar a ser. Graduación y fraccionamiento no tiene ningún sentido,
encajes los llevan en general a 100. El evasor y fraccionamiento no tiene sentido porque los activos están todos encajados, entonces no hay nada que graduar ni nada que fraccionar. Entonces, esta nueva categoría son registros electrónicos a nombre de clientes. Algún viejo lobo de mar de la industria de pagos nos dijo, ¿te acuerdas, Lucas? Es una cuenta corriente mercantil. No es necesariamente una cuenta corriente mercantil porque ahora tiene una categoría regulatoria propia. Los saldos están invertidos en algún lado y todavía no es homogénea, como les decía, en distintos países. Entonces, las 3 preguntas básicas es, ¿quién tiene la plata? Vení, registrate y anotate, y a veces le piden capital mínimo. ¿Qué hace con la plata? Bueno, tenerla encajada o tener algunas inversiones permitidas en activos estables. ¿Y qué riesgos toma para operar? ¿Qué otras cosas haces? ¿Quién te puede venir a buscar? ¿Qué podés romper? Es el caso de Wirecard, es decir, si esto está bien cumplido y está bien supervisado, no tenés un caso como el de Wirecard. Y con esta regulación más o menos deberías andar. A veces la rompen, o sea, tratan de resolver el tema del cuadrado en el círculo y terminan martillando y las regulaciones salen unos engendros bastante raros. Este es un cuadrito para explicar un poco de lo que habló Lucas antes, pero como yo lo veo es, en el eje vertical tenemos el dinero físico contra el dinero registral. El dinero físico es el de los billetes, y en el eje de abajo, en el eje horizontal, vemos los grados de separación al Banco Central. El billete tiene un grado de separación del Banco Central. Somos el Banco Central y yo, tengo el billete en mi bolsillo. Ahora empezamos con el dinero registral, que tiene siempre algún intermediario. En el grado 2 tengo un banco. Entonces, el banco tiene la plata en el Banco Central, yo tengo la plata en el banco, estoy en el segundo grado, ahí está mi registro. El grado 3 es a través de un PCP en Argentina o estas empresas de dinero electrónico. Yo tengo la plata en una empresa de dinero electrónico, la empresa de dinero electrónico la tiene en un banco, el banco la tiene en el Banco Central. Y después un cuarto grupo podría ser esta cuenta corriente mercantil, que por ejemplo podría ser Rappi o podría ser cualquier otra empresa que tiene un vínculo comercial. Entonces, yo tengo un vínculo comercial con la empresa que tiene anotado que yo tengo algo de plata, esa empresa tiene una resolución o con un banco con un PCP y a su vez con el PCP con el banco y así. Y me voy acercando. Horacio, perdón. Después. Dale. No, aprovechando la pantallita esta, la imagen de que a veces la rompen, que vos dijiste que pegan el martillazo, está lleno de esos casos donde se reguló mal. En el mundo fintech, el gran riesgo es esa mala regulación o apresurada o sobre regulada o el mal cálculo del riesgo. Incluso pasa en las mejores familias, digamos, en Europa, el dinero electrónico en el año 2000 lo regularon mal, después de 2 años de debatir y discutir. ¿Ibas a eso? Perdón. No, pero está bien, dale. Es un caso muy claro de que después de una mala regulación, como pasó en Europa en el 2000, hasta que la cambiaron en el 2009, durante 9 años prácticamente no creció ni el pasto, no hubo negocio, salvo, estoy hablando de dinero electrónico, ¿no? Salvo las grandes empresas que traccionaban por ahí por otro lado, pero el riesgo de la mala regulación es inmenso y de alguna forma, como decían tanto Lucas como Horacio, cubrís, entre comillas, el riesgo, porque al no haber actividad no se genera riesgo, pero matás todos los potenciales beneficios que esta actividad supuestamente generan, que los mencionaba Horacio. Y por eso siempre todos hacemos referencia al ejemplo de los tomates que hacía Lucas, digamos. Que los tomates hay que dejarlos crecer en la huerta para que se desarrollen como debe desarrollarse naturalmente el negocio, y cuando empezás a ver, lo vas viendo de cerca y que se tuerce más, le pones el cabestrillo, como se llame, digamos. Entonces, en ese contexto hay un montón de herramientas novedosas que el regulador está ensayando en distintas jurisdicciones, como por ejemplo el sandbox. El sandbox regulatorio, que una sola cosita, Oki, con esto, sandbox hace referencia a caja de arena, que es donde nos llevaban nuestros padres a jugar cuando éramos chicos y para dar nuestros primeros pasos sin lastimarnos y lastimar a terceros demasiado, que a terceros eran los otros pibitos que estaban ahí. Acá el sandbox es algo parecido para que las empresas y los productos novedosos den sus primeros pasos sin lastimarse y lastimar a terceros demasiado. Los terceros acá serían los consumidores. Básicamente son permisos provisorios para ir al mercado, y que el Estado
no te exija demasiado, salvo mucho deber de información. Entonces vos le vas informando todo el tiempo lo que vas haciendo y el regulador va haciéndose muchísima información, que es lo más valioso a los efectos de, en una segunda instancia, regularte. Y acá sacás al regulador de este escenario binario de reventarte sin saber, o sea, hacerte pelota sin saber bien qué estás haciendo, o hacerse el gil, el distraído y dejarte ver. Y en ambos escenarios digamos, no son eficientes para el regulador. El sandbox, de alguna forma, es una tercera vía que le da aire, tiempo al regulador como para, digamos, encararte con más información. Nada, es simplemente una nota al pie de página en lo que decía Oki del conflicto del regulador y los temas en juego. Sorry, Oki, que me metí. No, perfecto, me dejaste pensando porque, de hecho, es lo que quería charlar Lucas, que ahora estaría bueno charlarlo y debatirlo un poco más, porque me parece que es la parte rica de este debate, porque no hay receta para eso. La regulación más vieja de Latinoamérica de dinero electrónico es la de Perú. El otro día estuvimos hablando con los de Perú para tratar de resolver el problema. Mercado Pago todavía no tiene licencia para operar dinero electrónico en Perú. Es dificilísimo. O sea, la regulación es vieja, quedó mala. Me hiciste acordar a una charla que tuve con un regulador de México en las jornadas monetarias del 2017, creo que fue. El tipo estaba explicando el proyecto de ley de la ley FinTech mexicana. Y me acuerdo que, viste, se armó un panel y en el panel era, ¿para qué le pedís todo esto? Y cuando terminó el panel, se me acercó y me quedé charlando y lo que me dijo, ¿sabes lo que pasa? No le confiamos a esta gente. O sea, preferimos que no ocurra. Y era un poco el incentivo natural que tiene. O sea, el incentivo natural de las personas que regulan, por ponerse que somos dos personas trabajando y tenemos todos nuestros incentivos particulares, es a no tener un Wirecard, no a tener una empresa. Porque siempre lo malo se evalúa un poco mejor, el sesgo es a favor de evitar el prejuicio. Entonces, pero aquí creo que, a ver, hay una mirada donde lo que existe debe tener algún tipo de regulación. Y yo creo que ese no es el enfoque correcto. El enfoque correcto es, todo se puede. Por ejemplo, en los bancos todo se podía. Vino la crisis del 30, la gente corrió por sus depósitos, crisis financiera terrible, llegó Roosevelt y dijo, no, pará muchachos, es ineficiente este sistema, porque un banco quiebra, los otros tienen miedo. Entonces, ahí empezó la regulación de solvencia de los bancos. Entonces, vimos un problema, ponemos una regulación para eso. Sin embargo, yo lo que veo es que en general en este mundo, sobre todo en este mundo de novedades, desde Rappi, Mercado Libre, bla, 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 se razona de otra manera. Es que como existe hay que poner una regulación. Cuando ya partís de eso, me parece que la cosa está mal enfocada. Entonces, no. Y de hecho, estoy 100% de acuerdo, porque el problema que podés llegar a tener, que podría pasar que en la de los tomates, es que si no regulás no existe. Porque hay un flaco que dice, che, yo no voy a enterrar plata ahí si vos no me das un mínimo de seguridad jurídica. Ahora, si ya existe, flaco, correte. Creo que es el mejor approach. Pero es verdad, y pasa en cripto también, con esta sensación de nuestro principal objetivo es evitar las actividades ilícitas o evitar los problemas y proteger al consumidor. Hay mucho de paternalismo atrás y es, de nuevo, es lo mismo, es yo no quiero tener un Wirecard. Entonces, si yo no quiero tener, es lo mismo que estaba diciendo recién, es si yo soy una persona que no quiero ser el pibe al que le pusieron el cartel de sos el flaco al que se le pasó el elefante por adelante, lo que tengo que hacer es, apenas descubro cualquiera de estos, me lo traigo y lo regulo, lo prohíbo. Entonces, hay un sesgo personal y claro, lo veo. Justo ahí, Carlos, por ejemplo, preguntaba esto, ¿viste? Existe una categoría regulatoria para las criptomonedas. Que de nuevo, para mí el enfoque debería ser, a ver. Tenemos ahí un slide, ¿eh? Tenemos un slide para eso. Bueno, dale. Las categorías regulatorias. Para que pase un poquito rápido esto, porque me parece que el debate es mucho más divertido que los slides. Lo único que quería ponerles es, ahí va Central Bank Digital Currency, es el primer grado registral ahí arriba. Eso es como funciona. Esta es la discusión que vos decías, Lucas, es, ¿teníamos que poner la regulación o no teníamos que poner la regulación? Que es el viejo debate sobre intermediación financiera, está superado y esas son las comunicaciones que lo permitieron. Si querés, vamos un minuto a esa discusión, que es la que vos propusiste, y un poco acerca de lo que decía Santi. Es, nosotros durante 4 años, o un poquito, sí, 4 años, no pusimos la regulación. M-Pesa estuvo 6 sin regulación. Dijimos, dejemos que crezcan, dejemos que se muevan. Y eso
lo miramos del lado del regulador y nos parecía que era el approach correcto. Ahora, después yo me crucé el mostrador y empecé a entender, a verlo como lo veían del otro lado. Del otro lado había un nivel de incertidumbre impresionante sobre si lo que estaban haciendo era efectivamente algo que podía ser considerado intermediación financiera o no. Y había un freno de mano puesto sobre la inversión por si el riesgo era muy alto. Y las elucubraciones que hacían eran insólitas. Te sentabas a leer los memos de los abogados o de legales y te hablaban de depósito irregular, te hablaban de si se podían, si Mercado Libre tenía la capacidad de quedarse con la diferencia del floating, de la plata que estaba depositada o no. Había regulaciones en todos los demás países y acá no, y estaban con un nivel de incertidumbre muy grande. La regulación esta, que es del 9 de enero del 2020, es una regulación que esa incertidumbre la eliminó. Y para lo que había, no mató a nadie, y para los que vinieron después, los dejó seguir andando. Tiene 2 o 3 cosas que para mí son excesivas, como esa obligación de invertir solamente en fondos de money market, y hay algún paternalismo ahí arriba sobre algunas cosas que se pueden hacer o no, y estoy de acuerdo con que las prohibiciones no. Pero el objetivo de la norma es un objetivo que son básicamente 2 cosas. Uno, registrate, es un registro, no es una autorización, o sea, no tenés que pedir y esperar discrecionalmente que te autoricen, deberían registrar siempre, eso me pareció una buena idea. Y después te piden que la plata la tengas en determinado lugar. Bancos eligieron algo muy conservador, por ahí demasiado, pero 100% en bancos locales, cuentas a la vista, haciendo un pequeño trade-off con los, acuérdense en el battleground, con los incumbentes. Los bancos le dijeron, che, estos flacos existan, pero dame la rentabilidad del floating a mí. El Banco Central dio esa batalla y repartió salomónicamente uno al otro, eliminó la incertidumbre por un lado y por el otro lado les dio un montón de plata a los... Creo que todo es mejorable, pero me parece que hoy, mirándolo en perspectiva, desde mi punto de vista, y yo estaba en contra de sacar esa norma, habiéndola visto ocurrido, me parece que mejoró la situación. No sé cuál es tu visión, no sé cómo lo pensás vos. Sí, yo estaba más bien a favor de una regulación light, pero en mi visión, digamos, porque un problema que se genera es cuando ponemos algún registro, una regulación, es, bueno, tenés que anotar acá, pero chequeo tal cosa, tal otra, empieza a tener más poder el burócrata, etc. A mí en general un camino posible me parece el de, ¿querés zanahorias? Bueno, tenés que cumplir con A, B y C. En este ejemplo, ¿qué sería? Nosotros hicimos algo hiper recontra favorable y humildemente revolucionario, que fue el CB corta U, que es esta idea de que, digamos, uno puede, lo llamamos con Oki el tema del gato negro, ¿te acordás? Que era como un alias que fuera interoperable entre los bancos y las fintech, una transferencia inmediata. Todo esto le dio a los Wallah, Mercado Pago de este mundo, una gran ventaja. Entonces digo, a ver, el proveedor de pagos que quiera acceder a esto tiene que cumplir con tal y tal cosa. Entonces, se parece a una, digo, es una regulación, pero te estoy dando algo a cambio. Y yo creo que habría que dar más cosas también. Por ejemplo, todo el acceso al sistema de pagos, como vos pusiste aquí en tu cuadro anterior, si podés ponerlo en el slide anterior, digamos, el PSP donde dice dinero electrónico, para interactuar con otros bancos o con otras cuentas, tiene que hacerlo a través de un banco. Perfectamente podría ser, digamos, que directamente esté alojado, tenga una relación directa con el Banco Central sin ser banco, porque no tiene, por ejemplo, la posibilidad de hacer intermediación financiera. Entonces también podría dar acceso al sistema de pagos, etc. En fin, creo que esa es una regulación que ahora me cuenta la gente del Banco Central, ¿viste? O actores del sistema que, bueno, tardan en aprobarte. Y bueno, y al final ahí, justamente los tomates más chiquitos, la plantita que está ahí apenas creciendo, por ahí no crece. Se beneficia un poco el nuevo incumbente, que es, con todo respeto aquí, un Mercado Pago o Wallah, que son los grandes de este asunto. No, la razón por la cual yo puse incumbentes, insurgentes y no puse nombres es porque en algunos mercados y en algunos battlegrounds específicos hay algunas fintech que son los incumbentes. En el mercado de pagos con QR no hay ninguna duda de que mercado pago es el incumbente y que los insurgentes son los otros, los más chiquitos. Y creo que eso es así y va cambiando y es súper dinámico. Ojalá haya más insurgentes que crezcan.
Si me permitís, Oki, Lucas, un agregado más para complejizar todavía más la situación. Creo que, y esto lo hemos hablado también en otras oportunidades, no hay una receta única porque no hay un negocio fintech único tampoco. Y en el caso de la regulación de PSP en Argentina, salió bien, yo coincido con Oki, más allá que hay que ver cómo la administran este tema de los registros, si salen o no salen con rapidez, pero las inscripciones, perdón. Pero digo, los tipos hicieron una versión resumida de la regulación de dinero electrónico del 2009, tomando las enseñanzas de 2009 de Europa, digamos. Entonces, no iba a salir mal y le dio al mercado algo que necesitaba, que había crecido sin eso, pero que le sirvió para impulsarse. Ahora, hay otros negocios que quizás estamos más en el estadio de los tomates que necesitamos crecer. Quizás en PSP, dinero electrónico, llegó el momento de poner el palito y atarlo, digamos, pero no todos los negocios estamos en la misma etapa y no todos los negocios tienen las mismas necesidades. Cripto hay un universo inmenso de distintos negocios, que algunos podrán estar ya en nivel para el palito para conseguir inversores, otros todavía no. Hay negocios fintech que sí o sí necesitan regulación para existir, que sin regulación no puede existir. Para mi punto de vista, Open Banking. Open Banking no va a existir hasta que no se regule, porque hay que obligar a los incumbentes a que compartan, si se toma esta decisión política de que suceda, de que compartan transaccionalidad e información. Si no está la regulación, si no establece una uniformidad en cómo eso se comparte, no va a suceder, o va a suceder solo con empresas vinculadas como está pasando en Argentina con el caso de Modo, digamos, básicamente. Entonces, cada negocio fintech es un análisis profundo y que va cambiando mes a mes de conveniencia de cómo regular y no. Perdón. En mi opinión, me sigue gustando mucho la teoría de los tomates, porque tiene una parte de la cual en general no hablamos, que es que si el tomate está creciendo, entonces vas bien, porque está creciendo. Si el tomate no está creciendo, como decís vos, Santi, que hay algunas industrias que necesitan hacer algo para que crezcan, bueno, ahí podés entrar a operar. Alguna norma de coordinación, alguna norma que impulse, alguna norma que ayude a que haya certidumbre para que la inversión ocurra. Pero yo coincido con Lucas, que si el tomate está creciendo, correte. Salvo que se haya descontrolado y sea muy grande, y ahí la misma teoría te dice ponerle el palito. El tomate, porque hoy yo estuve mirando en mi balcón, necesita dos cosas, agua y sol, no mucho más. O sea, quiero decir, si hay un ecosistema razonable de reglas de juego... No, puede ser que te esté quedado sin agua, puede ser que te esté quedado sin sol, puede ser que no le pegue la luz, que falte tierra, digamos. Hay cosas que le podés dar. Tierra sería seguridad jurídica. Para mantenernos en la metáfora, ¿viste? Para que siempre sea. Pero de nuevo, si crece, dejalo. Y otra cosa, perdón, y lo último, cada vez que hay una regulación, hay no solo este riesgo de mal regular como pasó en Europa, que mata el negocio, sino que también hay una oportunidad para los lobbies, el diablo con su cola, digamos. Entonces, es un momento muy sensible que por definición, en estas coyunturas y en estos negocios, entendemos la mayoría que tienen que ser procesos muy dialogados, muy abiertos. No puede ser una regulación unilateral, por más que sean unos genios los tipos del regulador, se les va a escapar algo necesariamente. Y el peligro, insisto, es muy grande. Tengo acá la explicación de por qué resolvió el problema de la intermediación financiera, pero me parece un poco aburrido. Lo que les puedo decir es la ley de entidades financieras establece 6 categorías de entidades financieras, que son estas que están acá. Los que entran en la categoría no autorizados tienen que morir, o sea, el Banco Central los tiene que prohibir y cerrar. Y después están los otros, actividades reguladas por el Banco Central, que existen y que por definición no son entidades financieras porque si no tendrían que morir. Y el Banco Central lo reguló acá, puso los PSP dentro de las normas reguladas por el Banco Central, que por definición, como no son las 6 categorías de entidades financieras, no hacen intermediación. Entonces, ahí es donde salvó la discusión y resolvió el problema ese, que en muchos países existió, pero que ya es algo viejo.
tengo acá, no se los voy a pasar, no voy a repasar ahora porque quiero ir al final, así tenemos 2 minutos para preguntas. Las regulaciones cortitas de dinero electrónico en todos los países, lo único que tengo para comentar son todas distintas. Y todos los reguladores tienen ese conflicto. Ahora quería ir un cachito a cripto para la pregunta de las categorías regulatorias de cripto. Cripto lo que hace es rompe esta relación con el Banco Central. Aparece alguien que tiene vínculo infinito con el Banco Central, no está vinculado, rompió la cuerda, y aparece un dinero registral, que está en algún registro en algún lado, pero que nunca llega hacia un Banco Central. Entonces, no sé si vieron la película de la familia Mitchell, sigo con mis hijos que me hacen ver cosas. La familia Mitchell tiene este clip, que es lo que básicamente les está pasando a los reguladores con cripto. Voy a ver si lo puedo mostrar rápido, dura un segundo. Is that a dog or dog? Pig, dog, pig, dog, pig, pig, loaf of bread, system error. Los reguladores no saben qué hacer con cripto, no lo entienden. Qué moderno que sos, Oki. ¿Viste? Is that a dog? Is that... Para que, justo mira, ahí mostraba. Entonces tenemos estos dog, pig y loaf of bread, son 3 categorías. Para mí el perro son los stablecoins, que son estos que explicaba Lucas. Son monedas que mantienen el valor a través de algún tipo de reserva que es un vínculo a un banco central, porque atrás de eso tienen plata de la vieja. Son Tether, que es USDT, USDC, USDP, que es la moneda nueva de Paxos. En general le ponen las siglas de la moneda antes para que sepas a qué está vinculado, y es como el dólar digital. La pregunta ahí de los reguladores es, ¿qué es esto de dinero electrónico? ¿No se parece mucho? ¿No se parece mucho a tenés un registro de plata que yo tengo guardado en algún lugar? Entonces, ese es el ámbito regulatorio de los bancos centrales. Los bancos centrales están un poco nerviosos con esto. Ahora a Tether le están pidiendo que explique dónde tiene la plata. Hay un requisito, un subpoena, como dicen los americanos, para Circle y Coinbase por USDC. Hay mucho ruido acerca de la posible regulación de las reservas de las stablecoins, muy parecido a lo que es la regulación de las reservas del dinero electrónico. Si vos le decís a alguien que atrás del registro hay otra cosa y que vos lo estás guardando y que eso vale, entonces decime dónde está y mostralo. Eso sería el problema que tienen los perros de esta discusión. Los chanchos serían los centralized tokens, ejemplos Dogecoin o XRP. El problema que tienen es, acá hay una entidad centralizada que está emitiendo algo que compra a otra gente a cambio de plata. XRP levantó cientos de millones de dólares en dólares contantes y sonantes por entregar XRP, Ripple es la empresa. Entonces, la pregunta acá son los reguladores de mercado de capitales. Dicen, che, esto no se parece mucho a un título de valor, no es una acción, no es un bono, no debería estar regulado como tal en términos de registro de información y asimetría de información. Es difícil. Ahí el centro de la discusión es la obligación. La norma, por ejemplo, que es la que más me gusta a mí de títulos valores de Uruguay, dice que un título valor es un derecho que otorga al tenedor un derecho contra el emisor de crédito o de inversión. Entonces, los tokens estos otorgan derechos de crédito e inversión contra un emisor centralizado. En muchos casos no. Yo no puedo ir a Ripple y pedirme que me devuelva la plata de XRP. Yo lo compré y Ripple no tenía ninguna obligación al respecto. Entonces ahí hay un debate. Principalmente los reguladores de mercado de capitales lo que quieren es información al consumidor y protección al consumidor. Dicen, bueno, si es así está todo bien, pero decíselo claramente. Y después están este pan lactal, que vendrían a ser las monedas descentralizadas, el caso de Bitcoin y Ethereum. Ahí la pregunta es, ¿esto qué es? Porque no hay un ente centralizado que lo emite, por lo tanto no hay un título de valor porque no puede ir a buscar a nadie para que lo registre. ¿Esto es una moneda? ¿Es algo que reemplaza el dinero? Es una pregunta. Y parecería en términos de regulación que están a salvo. Los bancos centrales dijeron no es mío. Las agencias de mercado de capitales dijeron no es mío. Las entidades tributarias y de prevención de lavado de activos dicen, bueno, yo no lo puedo regular porque no hay nadie a quien regular. Pero bueno, si vos comprás y vendés estos Luker, vení, registrate y hacerle las normas de identificación y prevención de lavado. Esta es la que tenía, que creo que va hacia la pregunta que había de categorización. Y con esto
cierro con 4 minutos de preguntas, que no sé, de ahí veo que hay 13 cosas en el chat, pero no sé qué son. Espectacular, Oki, espectacular. A ver si las preguntas vos las estás leyendo ahora. Pero toma Oki las que quieras, digo, yo tengo una después, pero... Dale. Una de las preguntas, perdón, es si van a compartir las presentaciones. Sí, por supuesto. Sí, sin ningún problema. Ok, pero ¿qué sería, digo, regular a Ethereum, digo, si no es ni una empresa? ¿Cómo? Por eso digo que para mí, o por lo menos no soy yo, aunque hubiera un consenso, decir, che, sí, hay que regular Ethereum, digo, ¿qué haces? No quiere decir nada. Por eso creo que están a salvo. De hecho, Gensler dice que Bitcoin y Ethereum están a salvo. El anterior chairman de la SEC, que era más burda. Pero no entiendo, por más que suponete que llegara a un consenso de, che, no están a salvo. Todos los estados en el BIS se juntan y dicen, no están a salvo. ¿Qué consecuencia práctica tiene? Y la regulación está yendo hacia los exchanges y los custodios, ¿no? Obviamente no pueden ir a buscar a nadie porque no existe nadie. Nakamoto no lo conoce nadie. Pero lo que te dicen es cualquier tipo que ofrezca el servicio. Sí, los intermediarios, sí, por supuesto. Intermediarios, obviamente vos vas a poder, si sabes el código, vas y te metes directo y no hay ningún intermediario y lo solucionás. O sea que es contestable, pero la regulación quiere ir por ahí. Igual parecería estar a salvo. Los exchanges están medio en el horno. Que no sé, es un montón para leer. No sé de dónde estamos. Ahí preguntan si los PSP no tienen que tener un objeto social específico. Igual hay otras clases también de esto, pero si quieres tomarlo aquí. En todos los países de Latinoamérica sí, en Argentina no. Es un dato, una asimetría regulatoria. Acá, Pueden hacer preguntas, me imagino, tipo en voz alta también, ¿no? Ahora. Y ahora ya está, ¿no? Adelante. Sí. El que quiera, digo, hable. Desmutearse. No muy larga, ¿no? Hay una, ya mientras toman coraje para hablar, hay una pregunta sobre si las empresas de criptomonedas están obligadas a aplicar protocolos de prevención. No están obligadas, pero lo hacen. Aplican los protocolos. De hecho, y ahora estoy charlando con varias, te piden estándares que en nuestro caso, poner el de Argentina y en el de Brasil, son más altos que los de la norma. Y te auditan. Entonces es bastante interesante. Sí, ahí hay varias explicaciones, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Una es porque los mismos bancos donde los exchanges tienen sus cuentas, los bancos les piden, digamos, les piden algún tipo de procedimiento, protocolo. Se está practicando hoy en los hechos algo de conocer al cliente de tu cliente, que está pasando. También que los exchanges no sean sujetos obligados no quiere decir que no puedan tener contingencias en lo que es lavado de activos. Hace un par de semanas salió la primera condena de un broker de criptomonedas, que no era un exchange, era una persona humana, que participó con cierta negligencia o alegada negligencia en la financiación de un cartel de narcotráfico mexicano y se le imputó el delito de lavado de activos. Están desesperados. Yo tengo una visión en esto muy liberal. Creo que, digamos, el intento por, digamos, el cash, como decía Oki, ¿no? El cash es anónimo y poco práctico. El dinero digital regulado es no anónimo y práctico. Las criptomonedas son anónimas y prácticas. Y si empezás con los exchanges a regularlo mucho, listo, la gente va a usar. Recién me bajé mis claves de MetaMask, que ahí tengo mis dólares de MetaMask, te los puedo pasar a Santiago. Digo, toda una fantasía de los reguladores que no entienden para dónde está yendo el mundo. Esa es mi opinión. Y me decís, ¿la consecuencia es que los narcos lo van a usar? Sí. Pero tampoco es tan distinto, digo. No creo que la política antinarco la ganes porque tengan que usar cash en vez de usar una criptomoneda. No sé cuánto te aporta. Creo que la verdadera revolución de cripto, que es bastante interesante, es que cualquier sistema
que empieces a regular es rápidamente contestable, es decir, le armo uno al lado en un minuto. Claro. Entonces te crecen como hormigas y no es que los podés agarrar y decir, no, bueno, agarro el tronco, el centro y ahí ya capturé a todos, porque no hay una sola puerta de salida. Entonces vos de repente empezás a regular a Coinbase ahora y a Binance, a los dos más grandes. A los 2 días te desaparecen y aparece otro lado y la gente se va a MetaMask o se va a cualquier otro. Y de nuevo puede aparecer otro porque es código sobre una blockchain. Y cualquiera puede agarrar y en cualquier lugar del mundo poner una competencia si se pone muy difícil el camino. Entonces, y el volumen de mercado diario, de movimiento de mercado diario de Bitcoin, solamente de Bitcoin son 5 billones. Entonces es un mercado que es chico en comparación al mercado financiero tradicional todavía, está creciendo muy rápido, pero se mueve muy rápido. Entonces, yo coincido con vos. Creer que lo podés regular es medio una ingenuidad. Entonces tenés que aprender a cuánto querés, o sea, qué tanto querés solucionar sin generar una estampida para el otro lado. Hay una pregunta, hay una mano levantada de Rafael, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Rafael Uquino Oliver. Soy uruguayo en realidad y por eso es una pregunta muy concreta. Acá, por ejemplo, no hay ninguna prohibición, ningún impedimento de que un funcionario que opera dentro del Banco Central de Uruguay, por ejemplo, después pase a estar en un privado regulado por esa misma persona incluso. Quería saber si desde Argentina hay alguna norma específica con algún impedimento de algo al respecto. En Argentina hay 2 normas. Una es la ley de sociedades, que te impide ser, desde el regulador al regulado, te impide ser director o gerente, o sea, tener algún cargo para las sociedades anónimas. Y hay otra norma, que es el Código de Ética, que lo que te impide es representar frente al regulador en el que participaste a la persona donde estés trabajando. Es una más de usar influencias, es una norma de lobby, no de fondo. Ninguna de las dos te impide trabajar. Perfecto, muchas gracias. No sé si tenemos, en realidad ya estamos 22:03, obviamente debe haber un montón de preguntas más, pero desgraciadamente tenemos que cerrarlo porque, digamos, porque si no la gente no se va y alguna después siente algún tipo de compromiso por no haber seguido. Es terrible esto que tenemos que hacer, pero hay que cerrarlo. Y tenemos que ir a cenar, además. Y tenemos que ir a cenar, a mí ya Eso es importante también. Me han hecho todas las señas posibles. Oki, Lucas, como siempre les digo, gracias por su participación. Siempre, desde la primera versión del curso, ustedes están empujándolo. El curso, el valor del curso realmente se lo dan sus expositores y ustedes son el orgullo del curso. Así que bueno, gracias de nuevo y bueno, no sé si quieren cerrar con alguna afirmación y cerramos. Buenísimo, gracias a todos. Yo solo dejo esa filosofía que cuando vean el resto del curso regular, pregúntense ¿qué pasa si no estuviera regulado y por qué tal regulación tiene sentido? Con ese pensamiento, los saludo y gracias a todos por la atención. Gracias. Yo coincido. Muchas gracias a todos, gracias Santi, gracias por escuchar y por la paciencia. Gracias. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Lucas y Oki están invitados para venir cuando quieran. Dale. El resto, próximo miércoles. Chao, chao. Dale, abrazo, chao.